Hola Marta. Entonces estamos comenzando con el segundo módulo del segundo Seminario Internacional de Cultura Visual y la cuarta Jornada Internacional de Estudios de Políticas de la Visualidad, que coorganizamos entre la Universidad Gustave Eiffel de París, la Universidad de La Rochelle y la Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET y la UNE. Queremos agradecer a todos los que están presentes y en esta oportunidad nos va a acompañar con su presentación una colega y amiga, Marta Cabrera. Marta es doctora en Comunicación y Estudios Culturales por la Universidad de Wollongong de Australia. Y se desempeña como directora del Departamento de Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha sido directora de la maestría en Estudios Culturales en la Facultad de Ciencias Sociales de esa misma universidad, también profesora de grado y posgrado de esa universidad y profesora invitada de distintas universidades en Colombia, en Nicaragua, en Irán, en Australia, en México, en Chile. Bueno, Marta tiene una amplia trayectoria tanto en gestión académica como también en investigación. De hecho, Marta ha trabajado muchísimo la relación entre memoria, violencia, medios de comunicación, y bueno, medios visuales, también en el cruce con los estudios decoloniales y también con los feminismos disidentes contemporáneos. Es decir, tiene una trayectoria muy, muy amplia y además de eso es una articuladora de redes, porque siempre está tendiendo puentes y armando vínculos entre los distintos países latinoamericanos, entre las diferentes instituciones. Entonces, la verdad es que es un gusto poder presentarla a Marta, que en esta oportunidad va a exponer sobre el tema Galerías de Espejos, las visualidades cambiantes del conflicto colombiano. Agradecerles principalmente a ella por haber aceptado en este contexto que sabemos que todos están muy cargados de actividades y también de virtualidad, como estábamos diciendo recién en la previa. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Marta. Muchas gracias, Mariana, muy emocionada por esa presentación. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá y por organizar también este espacio. No todo lo de la virtualidad es malo, ¿no? Sí nos recargamos mucho de cosas a veces, pero digamos que, bueno, la tentación de poder entrar en contacto con colegas que no vemos a menudo, pues es muy grande, ¿no? Entonces, digamos que sin más preámbulo, pues voy a comenzar la charla. Entonces voy a compartir mi pantalla. Perdón, una cosita, Marta, les queremos decir a todos los asistentes si por favor se pueden mutear, controlar eso nada más para que no haya acople con Marta. Gracias. Un segundito. Ahí se ve, Marta, fíjate de ampliarlo con el librito de abajo. Vale. La cosa es que tengo un texto también, entonces tal vez la voy a poner así.
¿Están viendo, verdad? Sí, sí se ve. Para yo poder seguir mi texto. Listo. Entonces, bueno, pues titulé la charla Galería de Espejos, las visualidades cambiantes del conflicto colombiano. Estos temas de visualidades del conflicto colombiano ha sido como un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo y sobre, digamos, el que voy a volver como para relatar un poco, pues como algunas cosas sobre las que he reflexionado, ¿no? Lo primero es como pensar un poco este término del conflicto colombiano o el conflicto armado colombiano. Sobre esto pues voy a hablar un poco más adelante. En torno a ese conflicto, he pensado sobre la manera como las visualidades mediáticas y en particular las televisivas parecían, digamos, insisto como en este término, que parecían interpelar muy poco a las grandes audiencias, particularmente a las audiencias de las ciudades, obrando como si fueran capaces de producir una inmensa distancia entre estas y los sujetos y territorios involucrados en las violencias. Una de las cosas más chocantes que digamos, me llevaron como a esta reflexión sobre el conflicto son las menciones de las masacres. Las masacres en Colombia fueron una práctica muy extendida en la década de los 90 y en los primeros años de la década de 2000. Y la frustración venía particularmente de que estas masacres seguían una narrativa mediática, ¿no? Que era invariable. Un grupo de personas desconocidas, armadas, de intenciones oscuras, además imposibles de dimensionar, llegaban a lugares remotos del país para asesinar de formas inusitadamente crueles a personas civiles además, que casi siempre eran campesinos o trabajadores y que eran elegidas según unos criterios que eran igualmente desconocidos. Estos eventos aparentemente azarosos producían además una geografía particular, compuesta de puntos inconexos, sustraídos de sus temporalidades, incapaz de conectar, por ejemplo, causas, de hacer, mostrar flujos o articular historias. Y finalmente, pues se trataba, al menos en los medios, de unos eventos, bueno, al menos en los medios y por fuera también, de unos eventos diseñados para desafiar la comprensión. Finalmente, a este tipo de cosas es a lo que apunta una masacre, ¿no? Se trata de un uso particular dirigido del terror, es una estrategia de guerra, pero también una estrategia territorial, también una estrategia económica y un acto de transgresión. La masacre sin duda es una forma de control social. Entonces les comentaba que parte de la molestia que yo sentía surgía precisamente de la frustración con ese relato, un relato incompleto, un relato fragmentado, inasible, siempre horripilante, pero más aún con la poca resonancia que parecía tener en otros espacios de la vida nacional que transcurría aparentemente invariable. Esta frustración fue en gran medida una de las puertas de entrada al universo de las imágenes para mí. Era la frustración de saber que existía una forma de guerra en el país que no estábamos pudiendo ver o entender. Esta parecía ser la lógica detrás de la idea de conflicto armado, es decir, un modo de confrontación que no es equiparable a una guerra abierta, sino más bien, como afirma el antropólogo Michael Taussig, se trata de una especie de forma lenta de arder eternamente en una suerte de purgatorio. Sin embargo, es cierto que siendo las masacres un hecho complejo, sus visualidades también lo son. Allí persiste un lenguaje visual donde aparecen destellos de esa guerra distantes. Aparecen lugares destruidos, cuerpos heridos, cuerpos muertos, cuerpos dolientes, e imágenes metonímicas que quieren referirse al evento pero sin nombrarlo. Es una violencia patente, pero también es fantasmal. Contribuye a ese carácter fantasmal no solo la repetición del relato, que incluye una marcada dependencia de las declaraciones de fuentes oficiales, normalmente
autoridades civiles y autoridades militares, sino también el anonimato tanto de las víctimas como de los perpetradores y la tortuosa e interminable resolución, si es que la hay, de estos casos. Quiero mostrarles entonces de qué estoy hablando, ¿no? Estas son imágenes de esta masacre en particular, es del año 99, y esta es, digamos, la forma como se representa en los noticieros de televisión. Digamos, es el tipo de imágenes que estaban permitidas por las dinámicas de los medios, pero también por las restricciones del buen gusto, del decoro, etc. Son los fragmentos de los cuerpos, son los cuerpos dolientes, que casi siempre son mujeres, y otras imágenes que parecen, digamos, como referirse también al acontecimiento, pero sin darnos como muchas más pistas. Esas son, digamos, las imágenes mediáticas de las masacres y los relatos que las acompañan. Sin embargo, hay que pensar también que los archivos locales visuales ya estaban plagados de estas imágenes de terror, y así como de unos recuentos muy similares, a pesar de que hay como una distancia en el tiempo entre esos relatos y que sus protagonistas y sus contextos sean otros. Hay algo aquí que ya es conocido y que parece reeditarse constantemente, que es la referencia a la violencia con B mayúscula, que es un periodo comprendido entre 1948 y el 58 o el 60, dependiendo de los autores que se consulten, y que fue caracterizado por una lucha bipartidista que dejó, entre otros legados, una atmósfera de terror similar y un repertorio de prácticas de destrucción de los cuerpos de los adversarios orientado, como dice otra antropóloga muy conocida, María Victoria Uribe, a su deshumanización. En Colombia, el cine, la literatura, la pintura y otros lenguajes artísticos rebosan de abordajes sobre este periodo, incluso si están situados en distintas orillas y tienen distintas intenciones y distintos resultados. Esta persistencia de imágenes entre impactantes y reflexivas de la violencia parecen, sin embargo, aludir constantemente a una cierta linealidad, una violencia plagada de relatos decepcionantemente similares y sin resolución posible. Es decir, el purgatorio. Les muestro algunas de esas imágenes de este periodo de la violencia. Esta es, por ejemplo, la portada de un libro que se refiere a una fecha emblemática, que para algunos autores es incluso una fecha fundacional, que es el 9 de abril de 1948, que pues, es el momento cuando el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que es quien aparece allí en la portada, es asesinado en la ciudad de Bogotá y se desencadena una protesta histórica, conocida como el Bogotazo, ¿no? Caracterizada por el incendio de los tranvías que existían en esa época, el incendio de edificios, los saqueos, etc. Vamos como un momento que se considera fundacional en esa historia de la violencia con B mayúscula, ¿no? De este periodo. Este es solamente un ejemplo, hay muchos otros. Yo escogí como algunos para darles como una idea. Este es un cuadro también muy emblemático, una pintura de Alejandro Obregón de los años 60 que se llama Violencia. Hay otras cosas, por supuesto, otro tipo de aproximaciones. Esta es una instalación de mediados de los años 90, que no se refiere, que fue reeditada, ¿no? Hace unos años, en 2016, que no se refiere exactamente a la violencia, pero que tiene la violencia con B mayúscula,
pero que tiene como unas resonancias que también son interesantes, ¿no? Estos bananos cuelgan y hay unas imágenes de masacres de las zonas bananeras de Colombia. Y hay una alusión también a otro episodio que se llama justamente la masacre de las bananeras, que sucedió en 1928. Entonces, hay, digamos, como una visibilidad muy grande de la violencia y una complicación que tiene que ver con la similitud de los relatos y con una aparente linealidad. Entonces es fácil encontrar, perdón, algunas alusiones como que esa violencia que se vive en el país es prácticamente la misma, ¿no? Y en algunas posturas se puede encontrar incluso conexiones con las guerras del siglo XIX, con una guerra que ocurre comenzando el siglo XX, que se llama la Guerra de los Mil Días, como si fueran episodios que se pueden conectar todos y ofrecer pues como una línea de violencia, como si fuera invariable, ¿no? Que creo que es una postura supremamente peligrosa, porque nos evita, digamos, como profundizar sobre causas, encontrar sí conexiones, pero también rupturas entre estas dinámicas y no solamente como penetrar ingenuamente en ese relato donde Colombia aparece, pues este país como condenado a un ciclo de violencia eterna y casi que inexplicable, ¿no? Bien, para la primera, que voy a hacer un salto temporal, para la primera década de 2000, hubo sin embargo algunas novedades en términos de las visualidades del conflicto, si bien terminan contribuyendo en esa construcción de esta galería de espejos a la que estoy aludiendo en el título de esta charla. En 2002 asume la presidencia Álvaro Uribe, cuya política de seguridad democrática previó en su momento unos cambios paralelos en la estrategia militar y la estrategia de comunicaciones. Esa nueva normatividad de la seguridad democrática incluía, por ejemplo, la organización de ruedas de prensa, la entrega de material informativo para hacer difusión, la realización de campañas publicitarias, estrategias que se enmarcan en dinámicas de control de medios y de producción de narrativas mediáticas que ya habían sido bastante ensayadas en otros escenarios. Aquí hay una indicación interesante sobre la manera como estas imágenes ejercen poder no en función de su cantidad, que es, digamos, lo que se puede suponer como a primera vista, ¿no? Que es el flujo de imágenes lo que importa, sino más bien los modos como son regulados y cómo terminan por organizar una cierta puesta en escena, según dice Jacques Rancière. Además de esa regulación, de esa fuerte regulación, digamos, de imágenes, Uribe también fijó algunas normas para restringir el acceso de la prensa, tanto local como extranjera, a los lugares donde se iban a desarrollar operaciones militares, empleando una figura muy conocida en Colombia, que es el estado de conmoción interior, que Uribe lo declara solamente 5 días después de su posesión como presidente. A propósito de este permanente estado de excepción, se pregunta Michael Taussig, ¿qué consecuencias políticas y, por qué no, también corporales podrán derivarse de la continua insistencia de los ideales del orden presentes en los discursos prominentes del Estado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, con su incesante y casi ritualista referencia al estado de orden público, particularmente cuando es bastante evidente que son justamente estas fuerzas, especialmente las Fuerzas Armadas, en una época definida por los teóricos del Pentágono como de baja intensidad bélica, las que tienen más para ganar del desorden que del orden, probablemente mucho más.
Captar las lógicas de la permanencia en ese estado de emergencia, esa normalización de lo anormal, continúa Taussig, revela los vertiginosos usos de un lenguaje que entremezcla orden y terror, luz y sombra en lo que él llama una óptica del sistema nervioso, es decir, la visualidad propia de un sistema social, entendido como un sistema nervioso, como si fuese pues, un sistema nervioso y que implica, por lo tanto, dimensiones corporales, pero también sociales, políticas, culturales. En consecuencia, solamente una ruptura con ese tipo de lenguaje permitiría navegar este claroscuro del mundo del terror cotidiano normalizado. Sobre este tema, pues, voy a volver un poco más adelante. Como mencioné anteriormente, en estos modos de ver resuenan visualidades emergentes en otras latitudes que terminarían impactando nuestras propias formas de ver el conflicto armado. Así, para inicios, ahora salto un poco para atrás, para inicios de la década de los 90 se imponía un lenguaje propio en el nuevo orden mundial, con sus organizaciones de medios transnacionales, sus canales de noticias 24 horas y un naciente, pero todavía incipiente, Internet. La idea de que el fracaso militar norteamericano en la guerra de Vietnam se había debido, al menos parcialmente, a la filtración de imágenes e información desfavorable, sumado a estos cambios tecnológicos que acabo de mencionar, terminó en el experimento audiovisual de la Guerra del Golfo de 1991, la primera que sería transmitida globalmente y en forma continua y en tiempo real. Esto, sin embargo, no fue el caso. La poca transparencia informativa de la política norteamericana produjo más bien una guerra sin imágenes, en la que la informática dictaría las normas de la visibilidad, produciendo una nueva forma de ver. Así, esta guerra se montó como un drama televisivo. Acá traje una imagen como para recordar pues qué fue lo que vimos realmente o no vimos de esa guerra. La guerra se montó como un drama televisivo con imágenes de bombardeos nocturnos tomados por cámaras especiales en las que los objetivos militares, que estaban siempre deshabitados, eran destruidos por bombas inteligentes sin dejar víctimas. Esta guerra sin víctimas y sin imágenes resultó decepcionante para los medios, pero resonó con fuerza en las políticas de la seguridad democrática y en las visualidades del conflicto que terminó produciendo. Un elemento adicional se añadiría con la inauguración de la guerra contra el terrorismo en 2001, 10 años después, cuando en otro giro del lenguaje, el término terrorista se incorporó al ámbito local, reemplazando otros términos que se solían usar como guerrillero, rebelde, combatiente. En términos de visualidad y en conjunción con ese lenguaje propio de la guerra contra el terrorismo, la seguridad democrática ensayó grandes operaciones militares limpias, entre comillas, en la segunda mitad de la década 2000, como la Operación Fénix en 2008 y posteriormente la Operación Sodoma en el año 2010. Aquí vale la pena pensar entonces en qué se ve tanto como en qué se deja de ver. Asuntos como la negociación con grupos paramilitares, los recuentos de sus crímenes, así como la anunciada nueva visibilidad de las víctimas, resultaron opacadas por la espectacularidad de los golpes militares. ¿Qué vimos entonces? Pues de forma predecible, lo que vimos fueron máquinas de visión y armas de precisión situadas en la misma intersección de supervisión, tecnología y espectáculo en donde se había localizado la guerra contra el terrorismo. Este particular despliegue estaba destinado además a la producción de una imagen de una Colombia altamente eficiente, crecientemente militarizada y excepcional, tanto en sus políticas de seguridad y antiterrorismo, como en el hecho mismo de haber lanzado un ataque en territorio ecuatoriano, parodiando las dinámicas de la guerra preventiva. Y me estoy refiriendo a la Operación Sodoma, que bueno, produjo una gran tensión diplomática porque efectivamente pues, fue un ataque en territorio ecuatoriano donde se había detectado que había algunos campamentos guerrilleros. Aquí están registros de la televisión de estas acciones. Acciones donde además fueron muertos
un grupo de estudiantes mexicanos y, bueno, produciendo mucha tensión diplomática, que fue también como una constante del gobierno Uribe. Pero bueno, claro que esto no fue todo, ¿no? En un brusco desvío de las lógicas de la guerra de alta tecnología y regresando a los modos de exhibición del cuerpo enemigo propios de la violencia y de las masacres paramilitares, a la limpieza pues de estas operaciones, le siguieron imágenes más o menos explícitas de los cadáveres de los líderes guerrilleros. Discursivamente, esta táctica atestigua el triunfo del Estado sobre sus enemigos internos, que ahora han sido individualizados, ¿no? Tienen nombre y tienen rostro, y que han sido identificados por medio de dinámicas propagandísticas y discursivas ancladas a modos de supervisión y de vigilancia. La destrucción de estos individuos, que ya no son considerados rebeldes o guerrilleros, sino bandidos que además se ocultan en las márgenes de la nación, sintetiza esta tendencia al fortalecimiento del discurso militarista y a la creciente polarización de la opinión pública, que es muy característica de los 8 años del gobierno de Uribe, terminando en el 2010, y que se va a prolongar, como voy a comentarles un poco más adelante, se va a prolongar, incluso a radicalizar también, pues en épocas más recientes. De nuevo, en este momento hay que considerar la emergencia de otro tipo de imágenes que han aparecido en el marco de otra confrontación, que es la guerra de Irak de 2003, donde la profusión de imágenes amateurs surgidas desde diferentes canales y difundidas por internet, y particularmente en YouTube en ese momento, significó la circulación de imágenes capaces de carcomer las historias oficiales y de abrirles espacios a nuevas subjetividades en red. De esta forma, al flujo de imágenes y relatos de violencia fantasmal y naturalizada, le sucedieron una nueva visibilidad de las víctimas y los victimarios, así como otra generación de relatos que se multiplicaron, como fue el caso de la violencia en el arte y la literatura. Este momento es un auténtico reparto de lo sensible que se inserta y que abre hendiduras en un discurso dominante que hace lo posible por desconocer e ignorar las dimensiones de una violencia ejercida contra todo tipo de poblaciones. La brecha entre grupos con visiones opuestas, sin embargo, se profundizó aún más, encontrando una arena increíblemente propicia en el mundo de las redes sociales. La firma del acuerdo de paz, que sucedió después de 4 años de negociaciones y 2 intentos distintos, y el posterior plebiscito para refrendar ese acuerdo, que fue en octubre de 2016, estamos cumpliendo 5 años, donde se votó porque el país continuara consignado al purgatorio, revela las dimensiones de esa brecha. Cuando se logró la firma del acuerdo de paz, se organizó un plebiscito que se suponía que iba a legitimar lo que se había firmado en los acuerdos, ¿no? Hubo mucha insistencia de muchos lugares para que ese acuerdo simplemente se firmara y no se abriera, digamos, la posibilidad del plebiscito. El gobierno insistió en que el plebiscito pues, era muy importante, que se tenía que realizar, y de forma absolutamente chocante ganó el no. El texto que se estaba, lo que se preguntaba en el plebiscito es si uno aceptaba lo que había en los acuerdos de paz, y la parte final decía, a ver si recuerdo, bueno, se me está yendo como lo que decía exactamente, pero más o menos preguntaban sí o no, usted quiere una paz como estable y persistente, o bueno, algo de ese estilo. Muchos grupos hicieron una oposición muy fuerte y aunque parezca increíble, Colombia votó que no quería
acuerdos de paz y que no quería la paz. Lo que, digamos, nos muestra que estas semillas que se habían sembrado durante el periodo de Uribe, lo que habían hecho era casi que cosecharse en la forma de una oposición al acuerdo de paz. Y pues fue un momento supremamente triste, ¿no? Bien. Es en este contexto de, digamos, este logro de la firma del acuerdo, pero el fiasco también del plebiscito. Como se perdió en el plebiscito, los acuerdos se tuvieron que renegociar y se volvieron a firmar, es decir, el acuerdo de paz tuvo dos momentos de firmas distintos. Y es acá, digamos, como en este contexto de polarización, que es una palabra que se usa mucho, se empieza a dibujar una especie de movimiento social, aunque creo que es un término que se debe usar con cuidado, y que es muy sorprendente en un país que se había pensado como muy indiferente o que estaba bajo los efectos de una suerte de anestesia. Así, a finales de 2019, pasado el trago amargo del plebiscito y el ascenso de un gobierno que prometía la continuidad de la seguridad democrática y, aquí cito, hacer trizas los acuerdos. Se convocan una serie de marchas contra ese mismo gobierno que llevaba en el poder un poco más de un año y estaba hundido ya en escándalos de corrupción en medio de sus ingentes esfuerzos por revivir los fantasmas de la guerra y del exterminio silencioso. Y aquí les quiero mostrar esta imagen que se volvió pues bastante icónica, ¿no? Es una imagen bastante fuerte, es de un video de una de las marchas que se organizaron como en este momento, una marcha por la paz, donde salieron pues también los detractores del acuerdo de paz. Este señor era uno de esos detractores. Entonces, en algún momento que tiene una confrontación con alguien más que estaba en la marcha, hace ese gesto y además dice en rechazo pues a los acuerdos que una frase que lo volvió instantáneamente famoso, ¿no? Dice: plomo es lo que hay y plomo es lo que viene. Si ustedes buscan eso en internet lo van a encontrar el video. Y bueno, luego porque esto pues quedó grabado y se difundió por redes sociales, pues él fue identificado y luego apareció, pidió disculpas, trató de explicar en qué contexto había dicho esa frase, pero la verdad es que la frase caló muchísimo. Y bueno, el gesto de él creo que es muy, muy disidente, ¿no? Aquí está, digamos, la misma imagen utilizada y se utilizó muchísimo para otras cosas, ¿no? Acá en este que dice yo no paro, yo disparo, hay otro tipo de referencias que son muy interesantes y que tienen que ver con el paro que iba a venir después. Donde digamos que las fuerzas de la derecha se opusieron al paro, acuñaron la frase yo no paro, yo produzco, y alguien, bueno, le dio la vuelta para poner yo no paro, yo disparo, ¿no? Firmado la gente de bien. La gente de bien es otro de esos términos que apareció también en el contexto del paro, que les voy a hablar un poco más adelante, y que alude como a una clase social de cierta manera, pero también a estos grupos como digamos detractores de las negociaciones de paz y en gran manera partidarios del partido de Uribe, que es el Centro Democrático, ¿no? Y eso tiene que ver
con la otra imagen, ¿no? Que lo que hace es adaptar el logo del partido, del Centro Democrático, con la figura de este señor y traer de nuevo pues esa frase, ¿no? Bien. Esta revuelta de fines de 2019 arranca más o menos como en noviembre de 2019, empieza a perder impulso para diciembre, tiene como un renacer en el mes de enero de 2020 y va a ser truncada posteriormente por la pandemia para más o menos el mes de marzo del año pasado. Pero fue un instante muy importante. Supuso un primer encuentro entre mucha gente, una conquista momentánea de las calles y de las plazas, también incluso de la noche. Fue una especie de instancia gozosa que involucró una imaginación política que se empezaba a alojar ahora en los cuerpos y en relaciones intersubjetivas, tanto como choques violentos con las fuerzas del Estado. Comenzando este primer momento del paro en 2019, aparece una de las primeras víctimas con nombre y rostro de este ciclo de protestas, un estudiante llamado Dylan Cruz, que murió de un disparo en pleno centro de Bogotá, un disparo que al parecer fue hecho con un arma modificada que ciertamente es ilegal. Y que pues al que lamentablemente se iban a unir, bueno, otros nombres y otros rostros posteriormente. Las imágenes de esta protesta fueron producidas en un contexto donde estas han multiplicado su capacidad de registro, de circulación y de archivo, representaron la posibilidad de imaginar, es decir, de dotar de imágenes una esfera situada por fuera de las operaciones habituales de la óptica de este sistema nervioso que he mencionado. Aquí están, digamos, algunas de esas imágenes de ese primer momento en 2019, aunque había habido también un ciclo, sobre todo de protesta estudiantil en el 18, donde se ensayaron, digamos, un montón de formas como de apropiación del espacio y el tiempo, ¿no? También la noche, es un cacerolazo. Y estas son las imágenes de este episodio que les estaba contando, que es la muerte de este estudiante Dylan Cruz, en una protesta pacífica que fue atacada. Él recibió un disparo en la cabeza, fue llevado al hospital que queda en la universidad donde trabajo y falleció un poco después allí. Esta protesta, les decía, pues fue un momento inicial muy importante que significó, como les contaba, como un encuentro de la gente en la calle. Luego, pues, como sabemos, sobrevino la interrupción de la pandemia. La pandemia significó un renovado estado de excepción, que significó la profundización de un accionar necropolítico que ya estaba en curso, encarnado en esas políticas neoliberales que imperan en Colombia, pero también en otros lugares. Sin embargo, y a pesar del terror el COVID-19, la atmósfera estaba muy cargada, de forma que hay un incidente en septiembre de 2020 que revive las protestas callejeras sin que el coronavirus pudiera detenerlas. Aquí me refiero a la muerte de un estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, que recibió numerosas descargas de taser, pistola taser, y golpes que eventualmente le causaron la muerte estando bajo custodia policial. Las imágenes de Ordóñez reducido y en el suelo fueron captadas por varios celulares y circularon inicialmente por redes sociales y luego por los medios de comunicación.
de forma muy similar al caso de George Floyd y de otros, y sirvieron de catalizador para una insatisfacción que se había represado después de meses de encierro. En Colombia el confinamiento fue muy estricto y duró algo como 5 meses, un poco más tal vez. La protesta, que fue reprimida con violencia, señaló como su objetivo las casetas de policía, que fue el lugar donde Ordóñez terminó falleciendo, y acabó con unas 13 personas muertas en la ciudad. Aquí está ese video captado por los vecinos del barrio, cuando en unos hechos que no son del todo claros, estudiante es golpeado y atacado con pistolas Taser por este par de policías. Los vecinos incluso les están diciendo todo el tiempo que les están filmando sin que los policías reaccionen o se detengan. Después de este episodio particular, él es llevado a la caseta de policía, luego fue llevado al hospital, pero al hospital llegó muerto. Es decir, falleció en manos de la policía, y esto fue como el desencadenante de una protesta en varios puntos de la ciudad, casi que inmediata. Aquí, en este caso, me interesa señalar un par de cosas. Primero, si la representación habitual de la violencia revelaba solo fragmentos del acontecimiento y se refería a a través de sus efectos más que a través de sus causas, la escena de la tortura pública de Ordóñez, sus súplicas, el desinterés de los policías que sabían que estaban siendo grabados en video, ofrecía una imagen que podamos pensar como próxima o imaginar, ¿no?, a lo que habían experimentado miles de víctimas anónimas del conflicto armado a lo largo del territorio nacional sin que hubiese un solo testigo. Solo ese recuento reiterativo y poco esclarecedor al que me he referido anteriormente. Es a esto a lo que aludo cuando me refiero a una galería de espejos. Son esas resonancias entre imágenes derivadas de diversas violencias, originadas en diferentes espacios y condiciones, y que producen configuraciones particulares, dependiendo del lugar donde se encuentre. La tortura y muerte de Ordóñez es de nuevo otra víctima con rostro y nombre, distinto a estas víctimas anónimas del conflicto armado, y la respuesta pública que produjo revela tanto la intensidad de ese acontecimiento particular como también un ostensible desplazamiento sensible dentro de una comunidad que ha sido afectada. Es decir, que ha sufrido una afectación, ¿no? Otro elemento de gran interés que emerge de este acontecimiento es la reconstrucción de las casetas de policía. Varias de ellas habían sido incineradas en el curso de la revuelta para ser posteriormente reconstruidas por los vecinos y las vecinas de los barrios donde estaban localizadas, pero ya no como espacios de control y de vigilancia, sino como centros culturales o como bibliotecas populares que fueron decoradas con murales y dotadas de libros que la gente donaba. Si bien su existencia fue más bien corta, es decir, volvieron a hacer estaciones de policía eventualmente, estas bibliotecas son auténticas heterotopías donde las condiciones del uso del espacio se fueron negociando libre y creativamente entre los actores. De una forma mucho más literal, la sustitución de estaciones de policías por bibliotecas populares se refiere a un clamor generalizado por el acceso a la educación, a la sustitución del orden jerárquico por la negociación comunitaria, se refiere a lo común y a un cambio en general en el horizonte de la vida cotidiana. Que hay una de las casetas de policías que terminó convertida en biblioteca, aunque fuera brevemente, ¿no? Ahí aparece el rostro de una de las víctimas de la brutalidad policial que se desató esa noche, que fue una cosa, bueno, inusitada. Alguna de la gente que pereció
en esa noche y las noches subsiguientes que también hubo protestas, era simplemente gente que estaba regresando a su casa de trabajar o de alguna cosa y que terminó atrapada como en la protesta, o incluso creo que esta chica que está allí en el mural fue víctima de una bala perdida. Esta interrupción de la protesta, dentro de esa otra interrupción que era la pandemia, alcanzó, sin embargo, su momento más álgido este año, con el paro nacional de abril, que es un verdadero parteaguas en la historia de las revueltas y sus imágenes en el país. Este paro había sido convocado por sectores tradicionales, por sindicatos y centrales obreras que habían sido muy importantes en el pasado y que también estuvieron involucradas en los ciclos anteriores de paro y de protestas, que estaban agrupados en un comité que se llamaba el Comité del Paro. El paro tenía por objetivo inicial o digamos por pretexto denunciar una serie de reformas que se estaban planeando en medio de la pandemia, empezando por una reforma tributaria que ciertamente es una idea pésima, pero también había además una reforma pensional y una reforma de salud, todas muy regresivas, así como el desastroso manejo de la pandemia, entre muchas otras cosas. El Comité del Paro pues hizo esa convocatoria, pero de forma, es decir, no voluntaria. La convocatoria aglutinó muchos otros sectores y empezó a incluir muchísimos otros temas que eran muy importantes y que se estaban represando desde hace mucho tiempo. Uno de estos, por ejemplo, es el asesinato sistemático de líderes sociales, que se deriva, entre otras cosas, de la incipiente implementación del acuerdo de paz. Y, por supuesto, vuelve a aparecer el tema de la brutalidad policial. La figura del comité, como vemos, pues no implicó ningún tipo de liderazgo centralizado, porque el movimiento lo excedió y lo excedió por mucho. Este paro de este año no solo se prolongó en el tiempo, se prolongó de abril a septiembre, sino que supuso la puesta en marcha de un repertorio increíblemente imaginativo de reconfiguración de tiempos y espacios, así como de modos de confrontación o de resistencia pues, a las fuerzas del Estado. El Estado, por su parte, desplegó también un repertorio estratégico usado en contextos de guerra que incluía helicópteros, drones, cámaras, ¿no? Su producción pues, de este tipo de imágenes operativas, pero también armas de uso legal y no tan legal, infiltraciones, incluso infiltraciones de civiles armados y una violencia que de nuevo hacía eco del conflicto armado. Hasta cierto punto fue como comenzar a experimentar las ocurrencias del conflicto armado, como les decía, parecían siempre localizadas como en los márgenes, experimentadas ahora en la ciudad. Estos repertorios, sin embargo, también encontraban sus correlatos en otras protestas y en otras imágenes. Nada de esto resulta demasiado sorprendente, localizados como estamos en un umbral que pide replantear las lógicas implícitas de la actual fase del capitalismo y sus devastadoras consecuencias planetarias. Por esta razón, en cuanto a las protestas, me parece que es necesario subrayar que significan más que una instancia de denuncia, más bien la producción de otros modos de presentación de los cuerpos, que ahora están allí donde no se les espera. Esta es como una de estas imágenes de el paro de este año. Así, la protesta última en Colombia, porque se trató de un acontecimiento extendido por todo el país, entró también a participar de la Galería de Espejos de las protestas globales. Adoptó una primera línea, así como una serie de tácticas para cubrir y difundir por redes sociales la protesta que terminaron por hacerle un contrapeso sustancial a las narrativas de los medios de comunicación y también a muchas narrativas en redes sociales. Implicó a grupos de indígenas que derribaron monumentos de conquistadores y otras figuras coloniales en resonancia con otras acciones similares en Norteamérica y en Europa, mientras instalaban otros nuevos símbolos.
Se ocuparon plazas y calles que fueron posteriormente renombradas, donde figuraban notoriamente las palabras dignidad o resistencia. Emergieron ollas comunitarias para cocinar y alimentar a los jóvenes de la primera línea, pero también a los vecinos. En plazas, parques y calles se pintaron murales, algunos de los cuales fueron inmediatamente borrados, particularmente estos que aludían de una manera como muy directa a la violencia de Estado. Se organizaron protestas con contenidos performáticos por parte de grupos feministas, de afrocolombianos, de campesinos, de personas mayores, de jóvenes excluidos, excluidas del mundo del trabajo y del mundo del estudio. Y la circulación, no solo en las ciudades, sino en las carreteras de todo el país, se interrumpió. Mostrarles un poco de esto. Este es uno de los monumentos que fue derribado, es una estatua ecuestre de un conquistador en Popayán. Este es uno de esos monumentos emergentes, este fue en Cali. La comunidad construyó este monumento a la resistencia. Aquí en Bogotá, una de las estaciones del sistema de transporte que se llama originalmente Portal de las Américas, pues se renombró como Portal Resistencia. Y este otro lugar que se volvió un enclave muy importante, que se llama el monumento, bueno, se llamaba porque ya no existe, Monumento a los Héroes, reemplazó a la Plaza de Bolívar, que es, digamos, la plaza que queda en pleno centro, frente al Congreso y a la Catedral, que es, digamos, como un espacio simbólico. Entonces se desplazó, incluso por motivos estratégicos también, ¿no? En la Plaza de Bolívar era fácil como encajonar a la gente que está protestando o vaciarla con el uso de gases. Mientras que este monumento a los héroes pues permitía como mayor movilidad de los protestantes. Ese monumento fue tomado y fue el epicentro de muchísimos encuentros bastante masivos. Ahí lo ven, digamos, alterado, intervenido por muchos grupos. Les decía que el monumento ya no existe porque se demolió para darle paso a una línea de metro futura. Decía entonces que, bueno, la vida cotidiana en general se interrumpió con el paro y de esa interrupción pudo emerger la política. Circulen, no hay nada que mirar. La policía dice que no hay nada que mirar en una calle, nada que hacer sino circular. Ella dice que el espacio de la circulación no es más que el espacio de la circulación. La política consiste en transformar ese espacio de circulación en un espacio de manifestación de un sujeto, el pueblo, los trabajadores, los ciudadanos. Consiste en refigurar el espacio, lo que es posible hacer, ver y nombrar en él. Es el litigio instituido de la partición de lo sensible. Es de esta manera como Rancière explica la distinción entre policía y política. Ahora bien, y con esto ya voy terminando. Estas intervenciones efímeras que actúan sobre el espacio, sobre las subjetividades, sobre los cuerpos, desde ese lugar de lo sensible, ¿no correrían el riesgo de estetizar la política misma que despliegan? Para Rancière, lo estético es ya un campo de conflictos donde se consideran los acontecimientos de lo sensible, sin importar que sean artísticos o no. Significa, desde cierto punto de vista, hacer visible, es decir, declarar la impotencia que nos habita, articular nuestra falta de poder, nuestro impoder, pero también afirmar lo que nos hace falta y lo que deseamos. Es decir, se trata de un movimiento que contiene la potencia de reconfigurar, de recomponer, y que se articula a partir de imágenes, de escenas, es decir, de disposiciones de cuerpos y de articulaciones entre lo pensable, lo decible y lo visible.
Y esto, a mi modo de ver, resulta invaluable en este país de la guerra sin fin, o de la aparente guerra sin fin. Y bien, con esto termino. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que increíble. Bueno, también todo lo que trabajaste a lo largo de la exposición. Cleo, te dejo la palabra. Si querés coordinar. Sí, bueno, en principio muchas gracias, Marta. Disculpa que estuve con varios problemas de conexión, pero la verdad que un placer escucharte y les invitamos a todos, todas y todes si quieren realizar preguntas. Creo que ya hay preguntas en el chat. Y luego, obviamente, vamos a hacer algunos comentarios y preguntas nosotros del equipo. Bueno, en realidad hay una pregunta al inicio que supongo que es una parte de la exposición, Natalie Camacho Sí, sí, Mariño. No sé si sí, los... sí, sí. Muchas gracias, Natalie. Como se me fue se me fue la onda de qué era lo que se preguntaba, así como exactamente en el texto del plebiscito, pues allí Natalie, que te agradezco, puso el texto como es. Entonces imagínense esto, ¿no? Decía, ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Este era como el término que se me dio. Y debajo decía sí, no. Entonces, como que cuesta trabajo, bueno, veía yo los periódicos de fuera del país, o los medios de comunicación de fuera del país, como preguntándose qué era lo que había pasado. Es decir, cómo alguien puede decir no apoyo el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es como algo que no cabe en la cabeza. Pero digamos que hubo una campaña supremamente agresiva, digamos, tratando de capitalizar sobre ciertas ideas, como que primero sobre la gigantesca impopularidad de la guerrilla y sobre el hecho de que lo que el acuerdo iba a hacer era abrir como las puertas de la impunidad y que allí había crímenes graves, lo cual es cierto, que tenían que ser castigados de cualquier manera, incluso con acuerdo. De otro lado, pues lo que se decía es, bueno, nadie entra en un acuerdo para terminar en la cárcel, ¿no? Entonces esas tensiones que se crearon allí terminó en que finalmente el texto del acuerdo tampoco fue tan estudiado por la gente que participó en el plebiscito. Un poco podemos decir que hubo como cierta ingenuidad de muchos sectores que insistían en que lo que se debía hacer era conocer el texto del acuerdo, mientras que los detractores, además lo dijeron públicamente, fue muy interesante, digamos que acudieron directamente a lo afectivo. El director de esta campaña infame dijo públicamente que lo que quería era que la gente saliera a votar enfurecida, a votar no al plebiscito pues con ira, entonces capitalizar, digamos, sobre la ira y sobre el descontento, lo que hizo fue pues un daño tremendo al deslegitimar de cierta forma como ese acuerdo, al punto que como les contaba pues se tuvo que renegociar el acuerdo. La narrativa pública es que el acuerdo ha quedado aún mejor, pero la verdad es que hubo 2 eventos de firma del acuerdo, una cuestión que es muy rara. Entonces, un primero, seguramente han visto esas imágenes, ¿no? En Cartagena, todo el mundo muy contento, pues firmando.
todos vestidos de blanco, bueno, digamos como estas escenas ritualizadas como tan claras. Y luego otro que fue en Bogotá, en el Teatro Colón, que digamos no tenía pues ya como el brillo porque era el segundo intento de, de firma de ese acuerdo, ¿no? Entonces se notaba muchísimo como este esfuerzo por legitimar algo que ya había quedado un poco trunco con lo que sucedió en ese plebiscito. El plebiscito se votó un domingo y los resultados salieron ese mismo día. Y bueno, hay un concepto que a mí me parece interesante para trabajar, que es el de atmósfera. Por lo menos, bueno, en la zona donde yo vivo, que es una zona donde ha habido protestas porque queda cerca de un parque de estos que fue como emblemático, había como uno de esos silencios, ¿no? Que se pueden cortar con cuchillo. Había, digamos, ese tipo de atmósfera, una atmósfera, digamos, densa, supremamente triste, ¿no? Un silencio, pues, que se extendía por la zona. Supongo que los resultados del plebiscito habrán sido gozosos en otros lugares, pero donde yo vivo, digamos, había esa atmósfera que les cuento. Bien, yo tengo varios comentarios, preguntas, pero no sé si hay alguien más en la sala que quiera abrir el micrófono y preguntar, comentar. Y si no, ahí está Miguel, levantó, ¿sí? Miguel. Adelante. Podés saber. Tengo que autorizar. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Marta, muchísimas gracias por esta conmovedora, yo no sé si es, bueno, charla o misa en perspectiva de cosas que a lo lejos tal vez no se ven y que se sufren en el lugar donde uno está, y transmitirlas también es un poco un esfuerzo, pero necesario para la memoria y para la reactualización, ¿no? de la situación. Me preguntaba, justamente, me quedé pensando cuando has mostrado las imágenes de la represión de la policía, y que habías hecho un comentario en el cual dijiste que habían vecinos que decían justamente estamos filmando, o están filmando, y ellos seguían, bueno, como si nada hubiese, lo que nada le podía detener. Entonces me preguntaba ese tipo de forma, porque como que no tengo una idea, pero no sé si es la buena para pensar, en el sentido como que esa forma de imagen que se muestra como la fuerza, implica el hecho de el temor, pasar el temor antes que en realidad pasar esa impunidad que se mostraba. O sea, como que el temor era mucho más necesario en esas cosas para que se vea. No sé si se entiende lo que quiere decir, ¿no? Pero la cuestión es por qué no paran, siguen con su agobio. Bueno. Sí, y digamos que es porque mostré una imagen fija, pero bueno, si tú buscas Javier Ordóñez, que es el nombre de ese estudiante muerto, la escena es todavía peor, porque él está rogando, está diciendo no más, no más. Y los policías siguen poniéndole el taser, ¿no? La electricidad con estas pistolas. Los vecinos le están gritando, estamos filmando, estamos filmando. Y esta gente no para. Y eso desató pues una noche de terror que yo francamente no ni imaginé ni había visto nunca. Cuando la gente salió a manifestarse esa misma noche, en el barrio donde yo vivía antes, por ejemplo,
que había una de estas casetas, un barrio pues, que en general era tranquilo en aquella época. Los policías salieron con las chaquetas puestas al revés para que no se vieran sus números de identificación. Y hay un video de uno de estos policías atacó con una barra metálica a la gente que estaba filmando. Entonces digamos que fue como un momento donde se desató y uno de muchas instancias donde digamos, se ha revelado como un malestar intenso con la policía en particular. Hay como esta encarnación de la policía como un ente represor, corrupto. La policía de tiempo atrás, digamos, ha estado envuelta en escándalos de corrupción. Hay historias en muchos barrios de cobros que hacen los policías. Entonces, digamos que este fue como una especie de momento, como de punto de inflexión, ¿no? Que es un poco lo que comentan varios autores y autoras sobre estos momentos del levantamiento. Cuando los grupos, no quiero decir el pueblo, determinan que hay una situación que no se puede tolerar más, ¿sí? Que se ha aguantado por mucho tiempo y que no se puede tolerar más. Entonces, este es como un momento que tiene como protagonista la policía, pero lo que yo siento de este ciclo de protestas y del paro es que confluyeron muchas situaciones que de hecho no se podían soportar más, ¿no? Digamos que en una narrativa muy convencional se dice que el paro lo produjo esta serie de reformas que venían, ¿no? Había una reforma tributaria, además piensen en esto, una reforma tributaria en medio de una pandemia es una idea realmente desastrosa, además era una reforma muy regresiva. Pero realmente es como una acumulación de frustraciones que venían de tiempo atrás, es decir, hay una frustración grande acumulada con los contratiempos del acuerdo de paz, con su poca implementación, con la persistencia de la violencia y de los asesinatos sistemáticos en todas partes, que además ya son inocultables, ¿no? Una cosa era como el mundo, que era un poco lo que trataba como de contarles, ¿no? El relato cuando estaba en las manos de los medios de comunicación y un relato pues mucho más complejo, incluso con diferentes versiones que tenemos ahora con las redes sociales, ¿no? Entonces sí, digamos que eso es lo que siento, ¿no? Que es el momento del estallido cuando se presenta como esas dos condiciones, lo intolerable por un lado, pero también esa conciencia de nuestra falta de poder, ¿no? Pues como multitud o como comunidad, que se revela así, en quemar las casetas, en quitarlas y convertirlas en otra cosa distinta, y la gente las convirtió en bibliotecas, que es algo que a mí me parece increíble. Yo pensaba del otro sentido, porque hay esa, si hay un medio de difusión, cómo las entidades policiales pueden seguir haciendo mientras saben que están los otros filmando, que van a estar vistos. ¿Cuál es una, es como una, no tienen miedo de mostrar, ¿no? Eso es lo que me parece, como que la represión lo muestran por algo seguramente, porque si no hubiesen arrete como si se hubiesen parado. Detenidas, sí. Yo supongo, es difícil saber qué se está pensando allí, ¿no? Yo supongo que es entre la adrenalina del momento
y como una cierta confianza en que se podrá salir indemne de estos casos, o que digamos se podrán enredar a tal punto. Hubo un caso hace varios años, 10 años, de un chico que estaba pintando un graffiti y terminó en un incidente con la policía donde él acabó muerto, con tiros por la espalda. El caso ha durado 10 años. Hay como una historia de encubrimiento pues prolongado. Finalmente el responsable se escapó, fue capturado este año, y parece que finalmente se va a hacer justicia. Entonces también como que esta lenta resolución de los casos, si es que sucede, contribuye como en esa sensación de que a lo mejor, a pesar de que me están filmando, yo voy a poder ¿Puedo intervenir ahí un poco Claro. un poco porque tenía que ver con esto que planteaba la pregunta, ¿no? A mí se me vino a la mente toda la teoría de, bueno, lo que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, ¿no? Entonces, eso de insistir, a pesar de que se esté grabando, eso es lo que ella particularmente habla, y en eso en realidad, si bien lo trabaja en términos más generales, ella especifica lo que pasa con el cuerpo de las mujeres, ¿no? La hazaña, ¿no?, contra el cuerpo, en este caso en general, no necesariamente las mujeres, pero en términos más generales esa teoría de la pedagogía de la crueldad creo que aplica, digamos, a esto de seguir insistiendo, ¿no? Aplicando saña, ¿no? Eso me parece, cuando estuviste exponiendo, Marta, me vino a la mente el concepto de saña que ella trabaja muy bien, y había algo ahí también eso es una de las preguntas que tenía, pero hay varias ahí preguntas antes, por eso no quería intervenir antes, pero vos empezaste un poco tu exposición hablando un poco de esas visualidades mediáticas donde vos veías que había como vos decías, bueno, hay cuerpos de mujeres. Entonces, una de las preguntas tenía que ver con eso para que vos puedas luego reflexionar en particular en relación a eso. Quería aportar solamente eso porque me parece que creo que esta lectura nos podría dar una respuesta en relación a lo que dice Miguel. Yo creo que eso que estás comentando es súper interesante y súper pertinente. En efecto, creo que hay como una suerte de correctivos que se quieren aplicar a ciertos grupos, y ese uso de la fuerza finalmente siempre termina siendo justificado, ¿no? Incluso si yo tengo que inventar un poco la historia. Este estudiante muerto en ese primer ciclo del 2019, Dylan Cruz, circularon, por ejemplo, muchas versiones sobre quién era él, ¿no? Incluso estaba viendo, cuando estaba buscando las imágenes para la presentación, hubo varias fotos falsas que decían que él realmente era, bueno, pues un mal tipo que estaba tirando piedras en una protesta. Luego se probó que no era él el que salía en las fotos, y luego finalmente hubo unas justificaciones que son verdaderamente increíbles. Por ejemplo, que a él le iba mal en el colegio. Entonces, imagínense, pues, en qué mundo eso puede convertirse como en una justificación para la muerte, ¿no? Otra de las frases muy usadas, que además es una frase como de vieja data, que usó Uribe en su momento, es que, bueno, no estaría haciendo nada bueno, ¿no? La frase textual de Uribe, que tiene que ver con los falsos positivos, era no estarían recogiendo café, ¿no? Y tiene que ver con un incidente donde unos jóvenes
unos jóvenes empobrecidos terminaron en otras ciudades con uniformes de guerrilleros y muertos, ¿no? Entonces la revelación además de las dimensiones de ese fenómeno que se llama los falsos positivos, nos lleva un poco a eso, ¿no? Que parece haber siempre como una especie de narrativa que justifica, digamos, una forma como de revertir cierta culpa sobre las víctimas, que bueno, que digamos que ese es un fenómeno que se ha investigado en muchas partes, y es que parece siempre que hay como unos fragmentos de culpa que recaen sobre la víctima, es decir, la víctima como que debe ser corregida y siempre hay alguna justificación para aquello que le sucede. Entonces, bueno. Marta, ahí tenemos, están levantando la mano Ángel Triana primero y después Natalie Camacho, Mariño. Ángel, te escuchamos, si quieres activar tu micrófono. Claro, buenas tardes a todos. Disculpen si de pronto el audio no sale bien, no estoy seguro, espero que sí. Yo quería realmente intervenir para hacer dos cosas. La primera era pues darle las gracias a la profesora Marta Cabrera por la presentación. Como un estudiante extranjero, estoy en Francia en este momento. De alguna forma es grato que este tipo de discusiones aparezcan en los ámbitos académicos. Es la primera vez que lo veo después de un año de estar acá y de participar en otros eventos donde se habla de Colombia y no aparece esto precisamente. Y lo segundo, era una duda que me surgía en una parte de la presentación cuando se aludía un poco a esta sensación de costumbre que tenemos en Colombia frente a la violencia. Estando afuera logré darme cuenta de una forma muy personal cómo yo estaba acostumbrado a la violencia, al estrés, y cómo cambió eso estando fuera del país. Y en las últimas manifestaciones que ocurrieron a inicios de este año, algo surgió en mí cuando veía las imágenes de por lo menos alguien como Dylan Cruz o Lucas Villa, otro estudiante que también murió durante las manifestaciones de este año. Y aparecen estas caricaturas, estas imágenes, estos grafitis que los muestran a ellos como que los reivindican como héroes, ¿no? Y yo me preguntaba hasta qué punto eso podría ser contraproducente, hasta qué punto de alguna forma uno reivindica la existencia de esa violencia y que hay que hacer, ¿cómo decirlo? Que eso tiene que pasar, que hay que responder de esa forma y que morir vale la pena, cuando personalmente creo que en primera nunca debieron haber muerto. Entonces, esa era la duda que me generaba, si de pronto en esa respuesta un poco pues emocional, empática frente a las víctimas, también existe ese doble filo de reivindicar la violencia y perpetuarla de alguna forma. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Y si es el caso, ¿cómo podríamos pues romper con esa tradición, con esa vivencia de la violencia? Perdón por hablar tanto. Ángel, muchas gracias. Como que no estoy segura. Yo pienso que es importante que se reconozcan esos nombres y esos rostros, particularmente porque hay una tradición muy larga de la violencia en el país, donde las víctimas son anónimas. Finalmente, personas sí, son como una masa amorfa, como que hablas de esta masacre y de esa otra masacre y no puedes decir el nombre de nadie porque ni siquiera los conocemos, no tienen cara. No tienen cara, digamos, lo que sucedió ahí siempre termina siendo como una cuestión oscura, como indefinida.
¿no? Fantasmal. Finalmente, en el caso de las víctimas como este ciclo de protestas, conocemos sus rostros y conocemos sus nombres y sabemos un poco sus historias, ¿no? Y yo pienso que eso es importante y que el hecho, digamos, de que hayan sido, por ejemplo, en el caso de Lucas Villa, de la Cruz, pues estudiantes que estaban manifestándose, bueno, Lucas Villa era además un líder, ¿no? Creo que es importante. Pienso que en tu pregunta había como dos partes, una como por la persistencia de estos nombres y de estos rostros, y otra como por esta costumbre, ¿no? Que yo creo, la costumbre de la violencia, pues que tiene que ver con un poco estos relatos que hemos mantenido por mucho tiempo, ¿no? Como que la violencia es una cosa que es casi como consustancial a la nacionalidad colombiana, pero que creo que es una idea que se desvirtúa como constantemente. Es decir, los historiadores, por ejemplo, no compran hace mucho tiempo esa versión. En campos como el campo del que yo provengo, que son los estudios culturales, pues eso también es como una cuestión impensable. Es impensable, pero vale la pena un poco reflexionar sobre por qué hemos creído esa versión de nosotros. ¿Quién ha dicho que hay como una cuestión natural o alguna cosa? Recuerdo un término que se usaba mucho antes, pues hace unos años, que era el de cultura de la violencia, que también parecía que era como una fuerza mágica que lo inundaba todo. Entonces creo que de ahí nos estamos alejando. Y este ciclo de protestas para mí un poco muestra como que hay una necesidad de parar y de repensar hacia dónde queremos llevar las cosas, ¿no? Por eso es que no es coincidencia que haya esa cantidad de grupos en las protestas. Entonces hay gente que defiende el ambiente, hay feministas, es decir, como un esfuerzo de producir como un espacio donde todas esas posturas tengan cabida y no más bien como esta larga historia de exclusiones y de pedagogías de la crueldad. Ahí coincido con Cleo, que es un poco a lo que estamos acostumbrados, y sí creo que es muy grave estar acostumbrados y pensar como que podemos vivir en ese estado de emergencia permanente, ¿no? En ese estado de excepción permanente. Creo que es una cosa terrible, ¿no? No sé si te respondí, Ángel. Sí, sí, definitivamente. Sí, respondió la pregunta. Muchísimas gracias. Con gusto. Natalie. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas Hola, gracias por la presentación. Yo tengo, bueno, no sé si son una pregunta clara y otro más comentario pregunta sobre la recepción de las imágenes. La primera es si tú te has interesado a la recepción de estas imágenes desde las diferentes voces que le dan sentido, que intentan darle sentido, como que nos contabas un poco el caso de lo sucedido con Dylan Cruz y lo que pasó con Javier Ordóñez, ¿no? De cómo también eso participó como que a la intensificación de las protestas. Pero en el caso de las imágenes de las masacres, en donde no circulaban tanto, pues bueno, ahora porque tenemos internet, redes sociales, en la época no era el caso. Si te interesaste a la recepción de esas imágenes de las masacres y a también cómo no sé cómo decirlo, como que se reconstruyen otras imágenes que hacen referencia a ellas. Digamos, sobre los falsos positivos no tenemos imágenes pues directas, ¿no? De lo sucedido, pero pensaba en este mural que salió sobre quién dio la orden
y que fue censurado, ¿no? Ya varias veces y que intentan cambiar cada vez la cifra. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y la otra es sobre tu propia recepción de las imágenes. Y es cómo te afecta trabajar sobre la violencia de lo insoportable, como diría Michelle Naples, pero de esta violencia extrema que queda manifestada y como investigadores, investigadoras que trabajamos el tema, quedamos expuestos también desde nuestros propios afectos a este tipo de imágenes que son muy difíciles. Solo las fotos que mostraste, sin mostrar los videos, ya eran impactantes. ¿Cómo haces tú para investigar sobre el tema? Gracias. Natalie, gracias y gracias por soplarme la, la pregunta del plebiscito. Sobre la recepción, sí, he estado interesada en ese tema porque hay, digamos, como una reacción inicial de asumir como la pasividad de las audiencias, ¿no? Que pues digamos es una posición que es, bueno, insostenible. Entonces, claro, tú te empiezas a preguntar pues, realmente qué está pasando allí en la recepción. Esa pregunta me la hice a propósito de las operaciones Fénix y Sodoma, que fueron, digamos, estas operaciones limpias, limpias en un principio que luego se tornan en exhibiciones bastante gráficas de los cuerpos enemigos, ¿no? Entonces, un poco para pensar qué es lo que sucede allí, qué sucede como en esa exhibición del cuerpo, ¿no? Y digamos, para mí un tránsito interesante fue pensar esas audiencias ya no solamente como receptores, sino como testigos, ¿no? Que creo que es un giro que es interesante. Finalmente, un poco lo que estamos haciendo al ser las audiencias de este tipo de imágenes es convertirnos también en testigos. Y fíjate que eso es algo que recoge un fotógrafo muy conocido en Colombia que se llama Jesús Abad Colorado, que tuvo es un fotoreportero, que tuvo una muestra bastante grande y bastante extendida en el tiempo, que se llamaba justamente El Testigo, ¿no? Donde hay como una mutación como en la forma de ver y en la forma de asumir esa afectación que tú estás mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esas imágenes con nosotros? Creo que eso es como una cuestión que realmente revierte como ese problema de la recepción y de las audiencias. Nunca he tenido, digamos, tanto interés como en observar esa recepción de forma cuantitativa, ¿no? Creo que eso, digamos, ya un poco nos lleva como hacia otros lugares, ¿no? Y tú me preguntabas también sobre, bueno, primero no sé si terminé de contestarte como esa pregunta sobre la recepción y me preguntabas también sobre falsos positivos. ¿Me puedes recordar? No, más sobre ti, sobre tu manera de trabajar sobre el tema. Y sí, no, muchas gracias porque lo de testigos es súper interesante no, y es verdad que nos confrontamos a eso, ¿no? También con las imágenes de este mismo fotógrafo sobre la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, ¿no? Cómo resuena eso con esta idea de ser testigos de la violencia y
Gracias. Y no, más sobre tu propia recepción y tu manera de trabajar sobre el tema. Pues creo que bueno, en torno a esa forma de trabajar, pues parte de una molestia, que era esa representación, digamos, como tan repetitiva, y al mismo tiempo como tan falta de, de información. No di más detalles, digamos, de cómo se narra una masacre, pero básicamente es como un anuncio chocante que viene como al principio de los noticieros, donde se interpela a los espectadores diciéndole que esto acaba de suceder, vendrá posiblemente un mapa con una locación, luego un relato que además no tiene ningún seguimiento, que se pierde con los días. Las resoluciones de las cosas pues pueden durar muchos años, pueden durar décadas incluso. Entonces proviene de ahí, proviene de esa molestia que fue, digamos, lo que me hizo empezar a ver como en un principio cómo se formulaba ese relato. Lo otro que me empezó a interesar es cuáles son los cuerpos que aparecen allí, cuáles son los cuerpos, cuáles son los sujetos y cuáles son los territorios, ¿no? Los territorios pues son territorios en las márgenes, ¿no? Que digamos resuena mucho con esta idea con ese carácter muy centralista que hay en Colombia, ¿no? Entonces como que si algo sucede en otra parte, digamos que ya se trata como de un acontecimiento marginal, ¿no? Me molestaba mucho también como la desconexión que había entre todo. Es decir, una masacre no es una historia que tú podías articular a ninguna otra. Era como una ocurrencia así, fantasmal. Se apareció esto acá, se apareció allá, y cuando tú lo mirabas en un mapa, el mapa tampoco te decía nada. Entonces sí creo que necesitamos como unos relatos. Entonces hay que empezar a pensar cuál es un relato mucho más complejo de lo que está sucediendo allí. ¿Quiénes son esos sujetos? Y tiene que haber, digamos, una comprensión de que eso que estamos viendo es una puesta en escena que es más o menos espectacularizada. En el caso de esas operaciones, pues era muy claro. Pero pues que en la forma como se presentan estos hechos de violencia hay muchísima espectacularidad, y empezar a pensar, digamos, en cómo aprender a ver esas imágenes y cómo aprender a leer esos relatos, ¿no? Cómo aprender a ver empáticamente. Creo que la vía es por ahí, y eso no lo hace necesariamente más fácil, ¿no, Natalie? Porque lo que estamos hablando es pues de vidas humanas y de la historia del terror en Colombia, ¿no? Eso creo. Marta, Gracias, Mariana Marta. tenía unas preguntas y me parece que estamos ya... Sí, estamos explotándote, Marta. Sí. Esto es una explotación. Pero bueno, no, en un momento vos hablaste de la relación entre archivos y violencia, ¿no? Y es algo que, bueno, a mí me interesa mucho. ¿Cómo se construye y cómo se deconstruye ese archivo? ¿Cómo lo ves vos a esto? Bueno, porque vos hablaste incluso de archivos que vienen desde la década del 40, ¿no? Sí, yo creo ahí que la cosa es como pensar en qué dinámicas construyeron, bajo qué lógica se construyeron esos archivos, y cómo los archivos de ciertos momentos terminan tocándose
que fue, digamos, un poco lo que yo encontré como al construir esta galería de espejos, ¿no? Que esas viejas imágenes, y bueno, esto es un tema que han tocado muchísimos teóricos, terminan como resonando en otras imágenes. Entonces, ahí creo que vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué sucede como con estos repertorios como tan estables de la violencia? ¿O cómo los abrimos también? Entonces, por ejemplo, en estas cuestiones, en estos archivos de los años 40, 50, 60, incluso un poco hasta los 70, tú lo que ves es un poco esa persistencia, ¿no? De esos modos como opera pues, la violencia y la muerte a lo largo de todo el territorio. Es solamente un poco después que esa dinámica se empieza como a quebrar y como a complejizar. Esta instalación, la de los bananos que les mostraba, a mí personalmente me gusta mucho porque lo que hace es encontrar unas resonancias que no son una linealidad entre ocurrencias de la violencia, ¿no? Entonces primero está como esta exotización, porque hay otras imágenes que no aparecían allí en las fotos. Estas imágenes del siglo XIX sobre esta exotización colonial, ¿no? De las zonas tropicales, ¿no? Esa instalación se llama Musa paradisiaca, que es el nombre científico del banano y que además pues tiene unas resonancias muy bellas. La musa del paraíso, ¿no? Luego hay también como estos llamados a esa masacre de las bananeras de los años 20, pero también a otras ocurrencias en los años 80, cuando estas es toda una historia pues colonial, porque se han instalado compañías norteamericanas en el país. Ese es, digamos, como lo que sucede en los años 20, tanto como en los años 80. Entonces son como ocurrencias que son similares, pero con contextos que son diferentes. Finalmente, cuando uno está en ese espacio de la exposición y con los días los bananos maduran y se pudren, hay una cuestión sensorial también que es supremamente interesante, ¿no? El olor a decadencia, a podredumbre, que finalmente creo que es otra forma interesante como de abordar esto, ¿no? Creo que hay que aprender a mirar, pero también, no sé si esto tiene sentido, pero un poco como a mirar con todo el cuerpo, como involucrar todo el cuerpo como en ese movimiento, ¿no? Creo que esto es lo que podemos entender como permitir esa afectación, que permite también hacer como esas conexiones empáticas de las que estábamos hablando ahorita con Natalie. Entonces, creo un poco, Mariana, como para responderte que la fórmula es esa, digamos, observar las conexiones entre archivos, pero también por dónde pueden venir como ciertos deslizamientos que nos permitan como romper esa linealidad que se vuelve una circularidad angustiante, ¿no? Sin salida, sin explicación. ¿No? El purgatorio del que habla Michael Taussig. También vos hablabas en un momento de la cuestión del flujo de las imágenes, pero a la vez de los fragmentos de representación. Y me parece que por ahí también va esta cuestión, ¿no? Cuando uno dice romper la linealidad y la circularidad, tiene que ver con estas diversas dimensiones de análisis del problema, ¿no? La cuestión del flujo, pero también del fragmento. Sí. Completamente. En el flujo, por ejemplo, me interesaba mucho cómo se adoptaron a lo largo pues, de esta historia reciente de modos de representación, cómo se adoptaron cosas que habían sido ensayadas en las guerras, por ejemplo, la guerra del Golfo, en
esta Segunda Guerra del Golfo del 2003 y cómo, digamos, esos mismos fragmentos también, ¿cómo decirlo? Como que a veces se pegan se actualizan también, ¿no? Sí, y producen otras cosas. Creo que ahí de lo que en el fondo estamos hablando es como del montaje, que siento que es como una cuestión muy clave para pensar en cómo rompemos estas imágenes, ¿no? Eso es un poco lo que sucede en Musa Paradisiaca, ¿no? Hay como unos fragmentos que se pegan y que terminan produciendo como una lógica distinta, como que te permiten decir, veo que hay unas ocurrencias que son similares, pero esa similitud no implica que hay una linealidad, y me permiten, pues, digamos, como pensar en la herencia colonial de estas situaciones contemporáneas. Perfecto, muchas gracias, Marta. Bueno, creo que ya estamos pasadísimos de tiempo. Muchas gracias, Marta, por esta... Hay algo también en el tono de voz, en el silencio, en el modo de exposición de Marta que hizo que de alguna manera dejemos un poco de lado o articulemos ese pensar y ese mirar las imágenes con el sentir también. Por eso pensaba que un poco eso que decía al inicio Miguel, esta charla que nos conmueve de alguna manera, ¿no? Entonces creo que hay algo en tu modo de exposición y creo que debe ser porque también, obviamente, desde el lugar de enunciación estás atravesada por todo esto, ¿no? Tu cuerpo, tu ser está atravesado por esto, entonces de alguna manera eso se traspasa a la pantalla, a pesar de que obviamente seguramente hubiese sido distinto si estuviésemos en un salón y cara a cara y cuerpo a cuerpo, ¿no? Quería decir eso porque me parecía importante con esto de lo que vos planteabas, ¿no? Del sentir también, ¿no? Y a mí me vino un montón de cuestiones, pero solamente lo dejo así a modo de comentario porque creo que ya estamos muy sobre... Me había venido mucho esto de la pedagogía de la crueldad que habíamos hablado al inicio, la cuestión del cuerpo de las mujeres también, pero también me puse a pensar cómo este ciclo de protestas de las que vos hablabas de alguna manera dejaban ver eso de que lo que Rosana Reguillo llama las franjas de indeterminación, ¿no? que posibilitan de alguna manera corroer esos marcos de regulación de la mirada y de las formas de exposición también de lo que es digno de darse a ver o no en determinado momento. Y pensaba en esto de que también lo trabajaba, la pregunta de Natalie en relación a la cuestión del modelo de comunicación, ¿no? De la cuestión de la audiencia o el lugar de las audiencias o de pasar de espectadores un poco a testigos, pero también, ¿no? Pensar en el tema de la captura del video que luego se hace viral, un poco tomando también el mismo caso de George Floyd, ese testigo que produce imágenes, ese testigo que produce, en este caso, esos videos que también posibilitan, digamos, la protesta y posibilitan abrir esa franja de transformación de alguna manera. Y eso me hizo acordar mucho porque incluso con lo de Floyd, un autor que nosotros trabajamos por un poco por la línea que tiene el Seminario de Cultura Visual, que es Nicolás Mirzoeff, que él trabaja el concepto de contravisualidad, él estaba planteando justamente que le parecía que ese video viral un poco de George Floyd era lo que él llamaba contravisualidad, o por todo ese circuito que se había dado a partir de ese registro de posibilitar otro modo de
ver o mostrar, ¿no? que otro mundo es posible a partir de lo que sucede con la agencia humana. Vuelvo de nuevo, ¿no? La importancia de la agencia humana, ¿no? En todo este ciclo, ¿no? Bueno, quería decir eso, que en realidad no da como para seguir charlando y muchas gracias, Marta, por tu generosidad, porque siempre estás a disposición. Y bueno, nada, seguir construyendo estos espacios, este ciclo de este seminario que lo fuimos pensando un poco ahí con Miguel, desde la Gustave Eiffel, pero también luego desde la Rochelle, y poder pensar de poder seguir articulando para más adelante también con tu universidad, y me parece que bueno, es muy productivo este espacio, este encuentro, ¿no? Para seguir pensando estas cuestiones que nos atraviesan a todos. Bueno, muchas gracias, y te dejo a vos el cierre o lo que quieras decir. No, pues agradecerles. Contarte, Cleo, y bueno, a todo el mundo que sí, un poco como estoy justamente como atravesada por estas cuestiones. Además, yo vivo muy cerca de una vía principal y de un parque. Esto fue, bueno, una locura, ¿no? En un momento dictaba clases mientras pasaba el helicóptero por mi casa, mientras oía lo que sucedía aquí a 2 cuadras. Y sí, digamos que definitivamente mi intención sí fue, vamos, como construir un texto donde pudiera como reflexionar sobre unos eventos que son muy recientes y están muy vivos, ¿no? Lo otro es que el año entrante es un año electoral, donde va a haber pues muchas cosas en juego, ¿no? Realmente va a permitir ver que tanto, no sé, aprendimos como con esta escuela política que ha sido este paro, ¿no? Es claro que ya sabemos que la política no sucede solamente en las urnas, sino que también se juega en muchos otros espacios. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué sucede con eso. Y ya sé que es hora. Solamente agradecerles la oportunidad de estar acá, y bueno, pues qué lindo poder estar contando estas historias con una audiencia interesada y que conversa, y bueno, sí, muchísimas gracias, y bueno, larga vida al seminario. Gracias, Marta. Bueno, Cleo, no se te escucha, estás muteada. Muchas gracias. Recordar la próxima fecha, Cleo, que no la tengo acá a mano. Sí, el próximo viernes 22 de octubre va a estar exponiendo Adolfo Vera Peñalosa, investigador de la Universidad de Valparaíso, Desaparición, Espectralidad, Imágenes Políticas, Recorridos de una Investigación, que creo que va a tener mucha articulación con lo que venimos trabajando. Ahí estaba también Diego, que lo podía presentar un poco, pero bueno, muchas gracias, Marta. No sé si... Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Marta, un gusto. Igualmente. Abrazos. Adiós. Chao, chao.